Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Isma Presenta, un espacio sobre conversaciones reales, relaciones, comunicación y crecimiento personal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el autismo, por lo cual le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada Avi Salinas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Les pido por favor que se suscriban a nuestro canal. Estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Quiero dejar claro que no soy experto en el tema. Vamos a estar hablando desde la experiencia de nuestra invitada. Así que, Avi, quiero que nos platiques cómo era tu vida antes de tu último embarazo de Manuel. ¿Cómo era esa relación familiar? Ok, bueno. Manuel viene siendo el menor de 3 hermanos. Hay 2 hermanas antes, Jimena la mayor, le sigue Aurora María y por último Manuel Humberto. Fíjate que nuestra dinámica familiar era, pues sí, muy dinámica. Yo trabajaba, era superintendente de producción en una planta en Castaños de mucho renombre. Mi hija estaba en la preparatoria y Aurora María estaban en el kinder también. Papá también siempre ha sido muy trabajador. Hay un negocio familiar del cual él se encarga y administra. Entonces, nuestra dinámica era, podría decirse que tranquila, ¿no? El día a día, el trabajo, la escuela, procurábamos un espacio entre semana para salir a comer o salir a pasear todos. Somos muy de carnes asadas. Entonces, en casa casi siempre el fin de semana era un convivio interno o nos extendíamos un poquito más y nos íbamos a casa de mi mamá con mis demás hermanos o a casa de mi suegra o en casa de mis abuelos donde ya era un poquito más amplia la convivencia. Platícame en el momento en que te enteraste que estabas embarazada. Fíjate que este embarazo, bueno, todos son especiales, ¿verdad? Pero este vino o llegó en un momento muy oportuno. ¿Por qué? Porque mi papá fallece el 13 de febrero, hace 7 años, y un 18 de febrero yo confirmo que estoy embarazada. Entonces, hay una pérdida muy grande, pero llega un regalo muy grande a compensar esa pérdida. Entonces, a pesar de que no estaba planeado todavía, porque Aurora María era pequeña aún, hay 1 año, 8 meses de diferencia entre ellos. Entonces, no estaba pronosticado que llegara tan junto con ella, pero pues la vimos como una bendición porque realmente llegó en un momento de mucho dolor y mucho sufrimiento. Dime cómo al momento en que ya lo viste a Manuel, ¿cuál fue el primer sentimiento que te inspiró? Fíjate, Manuel fue prematuro, nació un poquito pasados de los 8 meses. Entonces, desde que llegó arrasando el señor. ¿Por qué? Porque todavía no estábamos preparados 100% para su llegada. Teníamos las maletas inconclusas, teníamos papelería del seguro inconcluso. Nunca esperamos que fuera tan adelantarse, ¿verdad? Entonces, sucede que se revienta la fuente, entonces yo tengo que ir de urgencia, voy a checarme y me dice la doctora, pues aquí te quedas y ahorita te desempacamos. Entonces fue un poquito estresante en ese lapso porque estaba nerviosa. Nunca había pasado en mis embarazos anteriores que se me reventara la fuente. Siempre fueron cesáreas programadas. Entonces desde ahí estaba un poquito inquieta. Pero digamos que ya cuando todo pasó y gracias a Dios el equipo médico fue muy oportuno y muy profesional, pues la felicidad, ¿no? Digamos que toda la emoción, ¿no? Todos los sentimientos que estuvimos también aguantando o tratando de canalizar, pues ahí explotó. Lloramos de felicidad, lloramos de alegría, lloramos prácticamente, ¿no? Pero fue muy bello ya tener a ese ser, a esa personita que tanto mi esposo como yo estábamos esperando, poderlo recibir y ahora sí abrazarlo, tocarlo, ¿verdad? Sus hermanas, ¿cómo lo recibieron? Oh, pues súper felices. La hermana mayor, ahí hay un poco mucho de diferencia de sus 2 hermanos. Entonces, pues son 2 pequeñas, 2 mujeres, el tercero un varoncito. Obvio, ellas ya esperaban que la dinámica iba a ser diferente, ¿no? Pero estaban súper felices también. Muy contentas, muy animadas, ¿no? De ya recibir al nuevo integrante de la familia.
Yo estuve leyendo y decían que este trastorno se empezaba a dar señales a partir de los 2 o 3 años. ¿Cómo fue en tu caso? Fíjate, en el caso de Manuel fue un poquito antes. Al ser prematuro, nosotros estuvimos muy atentos sobre su desarrollo. Recibió estimulación temprana, muy al pendiente. Estuvo algún tiempo en guardería, tenían el conocimiento de su expediente clínico y también ahí ya había ejercicios, ya había estimulación. Pero al año 3 meses prácticamente empezamos a ver señales diferentes. Obvio, todos los niños son diferentes, entonces al Manuel ser el menor, yo tenía la referencia de sus 2 hermanas. Entonces yo podemos decir que comparar, oye, ellas hacían esto, no hacían esto que Manuel hace. Entonces empezamos a notar como si hubiera un retroceso, porque Manuel decía palabras, incluso cantaba canciones, y a partir del año 3 meses empezó a haber como un retroceso. Motrizmente era un poco más, sí, o sea, más torpe, le costó, tardó más en caminar, tardó más en gatear, tenía intereses muy particulares. Sí se sabía canciones, pero era solamente de los programas que a él le gustaban. Y retrocedía todo el día esa parte de la canción y era lo que sabía. Pero lo que fue una señal más de alerta para nosotros es que dejó de reaccionar a su nombre. Entonces nosotros le hablábamos Manuel, Manuel, y él no volteaba a vernos. Entonces nos sugerían, oye, ¿no tendrá problemas auditivos porque no escucha o no hay una reacción? Y luego nosotros contestábamos, oye, pero si no escuchara, no se habría aprendido las canciones que le gustan, no escucharía el sonido del auto cuando viene papá y corría y está esperando por la puerta. Entonces, fue la primer señal de alerta. No hacía contacto visual. Entonces, si tú llegabas y le dabas los vasos o lo cargabas, él no volteaba a verte. Entonces decía yo, wow, me lo pueden quitar, lo puede tomar alguien más, se lo pueden robar y él no va a llorar, no va a protestar. Otra señal de alerta que hubo en él es que no dormía. Empezó a tener problemas con el sueño y por consecuencia, pues nosotros tampoco dormíamos. Era muy complicado. Entonces, con esas señales de alerta, en las revisiones con su pediatra, nos hace la sugerencia de que busquemos otro tipo de evaluación, de seguimiento, porque de acuerdo a la edad que tenía estaba bien, pero había ciertos hitos del desarrollo que se habían rezagado un poco, que hay ciertas características o ciertas conductas que los niños deben de poder hacer de acuerdo a su edad, de acuerdo a los El 3 meses, crecimiento, a sí. los 6, a su crecimiento. Entonces, Manuel no cumplía algunos. Entonces yo le pido a mi hermana, que está más familiarizada en el aspecto educativo, que me ayude a buscar opciones de algún neurólogo aquí, si es que había, o de algún lugar para evaluar. Porque para esto nosotros empezamos a investigar. ¿Por qué? Porque Manuel, luego de estas señales, empezó a ser un poco más selectivo con la comida. Dejó por completo de consumir leche, purés, cosas que en algún momento llegó a probar, el huevo, dejó de consumirlo, se volvió muy selectivo y empezaba a cubrirse los oídos con ciertos tipos de sonidos. No precisamente es que fuera un sonido muy alto, ¿no? Porque en realidad a él le gusta todavía el sonido alto en la música, el auto que rumba, pero había particularmente ciertos sonidos que a él le generaban molestia o estrés. Nosotros salíamos y, y no toleraba estar en un ambiente con muchas personas. Aunque estuviéramos al aire libre, perdón, en un patio amplio, no toleraba, era llorar, era llorar. Entonces, nosotros empezamos a investigar en lo que encontrábamos referencias, ¿verdad? Y empezamos a leer, y empezamos a leer. Y en un momento entre esas investigaciones y esa lectura, llega la palabra autismo. ¿Coincidía algo con lo que ya Sí, estaban había lidiando? varias características que coincidían, ¿no? Entonces, localizamos aquí a una persona, una psicopedagoga especialista que podría evaluar, y decidimos, vamos a llevarlo.
¿Por qué? Porque a pesar de que fue en época de pandemia y había muchos comentarios respecto a que es la pandemia, la falta de socialización o falta de habilidades que no presenta, es por todo el encierro. Le digo, pues puede haber algo de cierto, le digo, pero en realidad somos 5 personas en una casa, todas hablamos, nos comunicamos, hay interacción, hay expresión, hay convivencia, hay diálogo. Digo, no creo que sea 100% a raíz del encierro de la pandemia. Digo, entonces, había algo ahí. Digamos que el sexto sentido de mamá indicaba que algo no estaba bien. En ese momento todavía estabas trabajando, ¿cómo Sí. estabas combinando todo eso? Fíjate que lo canalizamos, lo empezaron a atender. Aún todavía no era la edad para un diagnóstico, era 1 año 4 meses, pero empezó el periodo de observación de los test y a recibir estimulación nuevamente. Los combinábamos, bueno, yo me iba al trabajo, llevaba a las 2 niñas a la escuela, papá iba por ellas al autobús, a Monclova, regresaban a casa. Cuando Manuel coincidía con la terapia, papá iba y lo dejaba a la terapia y él se regresaba a casa con las otras 2 niñas. Entonces yo del trabajo me pasaba a la terapia por él, regresábamos a casa, terminábamos tareas pendientes, bañábamos niños, la cena, preparábamos lonches, todo lo que pudiera optimizar de tiempo para el día siguiente y poder finalizar ese día también. En ocasiones nuestros propios familiares o conocidos empiezan a darnos como que tips, ¿no? ¿No será esto? ¿No será que pasó eso en algún momento que creen que a lo mejor, no, es que es normal porque así me pasó a mí o así le pasó al primo? ¿Llegó a suceder eso? Sí, fíjate, y no tanto en la familia directa, sino amigos o conocidos. Llegamos a recibir comentarios de que, o sea, ¿por qué tanta insistencia? Realmente parece que tú quieres que el niño tenga algo. Ese era uno de los comentarios. O el otro era, es que es el varoncito, ¿no? Y lo tienen súper chiflado porque es el junior, entonces toda la atención de las hermanas, papá, mamá, está con él. Entonces es, digamos que por parte de la crianza que estaba recibiendo. Otro comentario también, es que como estás fuera de casa gran parte del tiempo por estar trabajando, el tiempo que estás con él lo mimas de más. Es por eso que Manuel tiene esas conductas. Entonces, yo creo que a lo mejor esos comentarios no eran con la intención de molestar, ¿verdad? Sino tal vez querían transmitir alguna alternativa o una opción y que nosotros descartáramos Sí, otra que se sintieran condición. tranquilos a lo mejor Así es. también. Y tanto era hacia mi esposo, hacia mí, pero te digo, ese sexto sentido de mamá de que yo decía, no, 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 o sea, algo pasa con él, algo es diferente, pero diferente no en sentido bueno, ¿verdad? Es diferente. Entonces te digo, a pesar de los comentarios, de las opiniones o sugerencias, pues nosotros nos mantuvimos firmes, investigamos, acudimos. Entonces, Manuel empieza su proceso de observación y evaluación al año 5 meses. Y fueron meses difíciles, porque estás con una incertidumbre, ¿verdad? Decía, bueno, ¿y si algo afectó en el parto que él fue prematuro? ¿Y si fue por esta cuestión? Y empiezas a pensar, a idear, a buscando una respuesta a las miles de preguntas que surgen en tu cabeza en esos momentos, ¿verdad? Y después de un periodo amplio de meses de observación, la psicopedagoga nos da el diagnóstico de Manuel. Fuimos papá y yo, un día que no tuvo terapia, y muy amable, la verdad, muy humana su manera de explicar. Y nos dice, empieza hablando de todas las habilidades que tiene Manuel, del potencial que tiene para seguir desarrollando, de las áreas que necesitan más apoyo, y nos dice el diagnóstico. Dice, bueno, Manuelito, las sospechas que teníamos son ciertas, ¿verdad? Si el diagnóstico de Manuelito es autista en necesidad de apoyo 2. En ese entonces era no verbal porque dejó de emitir las palabras y dejó de cantar.
Para todos los que desconocemos un poco el tema, ¿qué viene siendo ese nivel 2? Fíjate, bueno, para complementar la parte de la evaluación, porque es importante que el público sepa, ¿verdad? Para este tipo de diagnósticos es un equipo multidisciplinario que participa. Está el médico de cabecera, que es el que lleva el registro del desarrollo, el crecimiento del bebé. Está un psicólogo clínico o un psicopedagogo que tenga las licencias o la especialidad para poder evaluar. Y está el neurólogo pediatra, en este caso con Manuel, que hizo algunos estudios para descartar que las conductas fueran por causas orgánicas, es decir, que hubiera otra cuestión en el cerebro que no estuviera funcionando de acuerdo y que estuviera generando estas conductas. Entonces, entre ellos tres principalmente, porque Manuel ya tenía tamiz auditivo y ya tenía examen de la vista. Entonces, confirman o reafirman que es autista, ¿verdad? El autismo tiene 3 niveles de apoyo, perdón. Estos no quieren decir qué tan autista es una persona, sino se refiere a la necesidad de apoyo que requiere, ¿sí? Nivel 1 generalmente suele ser verbal, o sea, hay una comunicación verbal, pueden entablar comunicaciones, pero muy posiblemente requiera apoyo o acompañamiento en la parte social, en la parte conductual, en la parte de las relaciones humanas, puede ser. Entonces, es un apoyo, digamos que moderado, ¿sí? Sí se requiere, pero está ahí administrado a ciertas necesidades. Un nivel 2, como es en el caso de Manuel, pueden ser verbales o no verbales, pero pueden comunicar de otras maneras. Y aquí la necesidad de apoyo es constante, ¿sí? Es más constante que en el nivel 1. Y el nivel 3 de apoyo el nivel 3 es una necesidad de apoyo permanente. Generalmente suelen ser no verbales y tienen más desafíos conductuales, de lenguaje, sociales. Entonces, sí es requerido el acompañamiento siempre en el nivel 3. Entonces, digamos que Manuel estaba en el nivel intermedio, por así decirlo. Y ahí mismo, pues al recibir el diagnóstico, yo sí lloré. Papá se aguantó, pero yo sí lloré, porque fueron meses de angustia, de estar especulando que si es esto, que si es aquello, que si fue porque no me tomé esto, que si fue por esta cuestión. Entonces fue, digamos que un llanto liberador, y recuerdo muy bien que que le decía yo a la Miss, es que ella me consolaba, dice, va a estar bien, Manuelito va a estar bien, vamos a trabajar de esta manera, lo vamos a apoyar. Y le digo, lloro, le digo, no tanto por el diagnóstico, le digo, es como un descanso a la expectativa, a la incertidumbre, y decir, uff, ya sabemos contra qué vamos a luchar. O sea, ya tiene nombre, ya sabemos qué camino vamos a seguir. Entonces, nos da el plan, nos da las estrategias, porque le preguntaba yo, bueno, ¿y ahora qué sigues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? Porque no hay tiempo para perder en esto. ¿Por qué? Porque ya habíamos leído y ella ya nos había dicho que entre más temprana es la ayuda, la estimulación que reciben, en este caso los niños con esta condición, va a ser de mayor provecho para ellos, van a poder desarrollar habilidades. Entonces, pues Manuel empezó a recibir ayuda antes de un diagnóstico y continuamos, pero ya con la terapia más personalizada de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué? Porque el mismo diagnóstico decía en la parte social hay que trabajar esto, en la parte conductual así, en la parte de comunicación vamos a utilizar otros métodos para que él pueda comunicar, no solamente de manera verbal. Entonces, pues dijimos manos a la obra y desde ahí empezamos. Nos explicó a nosotros, nos capacitamos como familia, tanto papá, Jimena, Aurora, que era muy pequeñita, pero siempre ha sido muy lista. Entonces nos capacitamos, nos preparamos. ¿Para qué? Para darle continuidad en casa a las necesidades de Manuel. También iba con el neuro a sus revisiones, a darle continuidad a su proceso, a su trastorno del sueño principalmente, que era lo que nos traía
fulminados a todos. ¿Por qué? Porque pues yo trabajaba en ese entonces Manuel se levantaba a las 2 de la mañana y ya no se dormía. Entonces se iban a las 6, 7, 8 de la mañana. Entonces yo así me iba a trabajar. Muchas veces me fui, digamos que en vivo, como dicen, con un termo de café, y me iba a trabajar. Y seguíamos toda la misma rutina que ya teníamos. Pero ahora ya trabajábamos un poco más en casa porque ya trabajábamos la rutina para Manuel en casa, para fortalecer todos los aspectos que requerían apoyo para él en ese momento. Tocaste un tema muy importante, lo de los médicos, lo del diagnóstico, que sentiste mucha empatía de parte Sí, de ellos y creo yo que eso es fundamental en este caso y en muchos en general cuando padecen a lo mejor una enfermedad, ¿verdad? También. Creo yo que esa empatía la agradecemos completamente sí, porque nos hace sentir tranquilos, confiados y me da de verdad mucha alegría saber eso, que tuviste un respaldo por parte de ellos, porque a veces no sucede así, no con todos no, y no en todos lados. sí, hemos conocido experiencias de otras mamis en las redes de apoyo, donde si ya el simple hecho de recibir un diagnóstico es impactante, pues imagínate si utilizan palabras muy técnicas que a lo mejor tú nunca las habías escuchado, porque es el caso, ¿no? Te dicen, es trastorno del espectro autista, y tú te quedas, trastorno, lo asocias con una mala palabra, espectro, lo asocias con una mala palabra. Pero no te dicen a lo mejor, oye, estas áreas son las que necesita trabajar, como en el caso de nosotros, que nos explicaron, nos desmenuzaron prácticamente el diagnóstico de Manuel y nos explicaron muy bien, tanto el neuro como la especialista. Y eso es súper importante porque minimizas un poco el impacto de una noticia de este tipo. ¿Por qué? Porque aunque muchos no lo sabíamos, y me incluyo yo, hasta después de unos años que lo supe, los padres cuando reciben este tipo de diagnósticos hay un duelo. Muchos pensamos que los duelos solamente se viven cuando perdemos físicamente a alguien querido, a alguien que nos importa. Pero en este caso también hay un duelo porque hay una pérdida. No perdemos un hijo, o sea, no lo perdimos, no falleció, no se fue. Lo que pierdes son todo lo que idealizaste, ¿no? Los sueños, todas las expectativas, toda la carga que ya como papá le pusiste al bebé de un mes, que ya viste su futuro, ya viste dónde iba a estudiar, qué iba a trabajar, qué iba a jugar. Entonces es un impacto porque tú tienes altas expectativas y resulta que esas expectativas pues no van a poder ser como tú lo soñaste. Y no es porque haya sido tu culpa o culpa de tu pareja o de alguien en la familia, o sea, es, es un duelo que se tiene que llevar, que se tiene que abrazar y se tiene que acompañar. En mi caso, en nuestro caso, siempre hemos sido muy deportistas. Nos gusta ver el béisbol, el básquetbol, el fútbol. A mí particularmente me gusta mucho el béisbol. Por aquellos entonces mi esposo jugaba mucho softball y las niñas siempre iban y a echar porras y todos. Sabíamos jugadas, sabíamos reglamento, nos gustaba mucho. Entonces mirábamos a los otros niños jugando a los pequeñitos y yo empezaba a fantasear. Ay, cuando mi amor venga aquí y cuando juegue, y yo lo voy a llevar a todos los entrenamientos y yo le voy a comprar el casco. Y aquí no, mi amor, vas a jugar primero con acereros y luego te vas a ir a los diablos y de ahí nos vamos a grandes ligas. Y cuando vayas a tu primer juego de estrellas, yo te voy a lanzar la bola, papá no. Entonces, teníamos muchas expectativas de ese tipo. Y resulta que esas expectativas no se van a poder cumplir porque hay que darle prioridad a otras necesidades para el desarrollo de Manuel. Entonces, ahí, desde el momento en que los papás recibimos el diagnóstico, inicia esa etapa de duelo. ¿Por qué? Porque tienes que aceptar que no va a poder ser como tú lo pensaste. A lo mejor más adelante puede lograrse, a lo mejor no, no lo sabemos, pero es un duelo que tiene que llevarse acompañado y en familia, porque toda la dinámica familiar cambia por completo cuando llega un diagnóstico.
A lo mejor no puede salir a muchos lugares como antes, te digo, particularmente con las necesidades sensoriales de Manuel. No podíamos ir al cine, no podíamos ir a un restaurante, no podíamos incluso permanecer en las reuniones familiares. Nos tocó pasar Navidades y Años Nuevos prácticamente nosotros en casa para no generar un estrés o una crisis en él, ¿verdad? Para mitigar todos las posibles ruidos del entorno. Hubo un momento en que reclamaste algo, que dijiste, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Fíjate que no, ni hasta el momento. Siempre he sido una persona de mucha fe, no religiosa, de mucha fe sí. Entonces, a lo largo de la vida hemos vivido situaciones que Dios va moldeando nuestro carácter. Entonces, mi papá fallece, llega Manuel, pues yo lo veo como una bendición. Entonces, mi pregunta o en mi oración no era ¿por qué a mí, verdad? O ¿por qué a nosotros? Era un ¿para qué? O sea, muéstrame Dios, sé claro por favor, y muéstrame cuál es la intención de esto, qué es lo que tenemos que aprender, porque es necesario que lo estemos viviendo, tiene que haber un propósito, ¿verdad? Entonces, acláranos cuál es ese propósito que le estás dando a nuestra familia a través de Manuel. ¿Llegó o lo sigue, lo sigue? Fíjate que lo sigo descubriendo, lo seguimos descubriendo día con día, porque sí pasamos momentos muy complicados emocionalmente, anímicamente, porque así como crecía Manuel y desarrollaba habilidades, surgían otras características propias del mismo autismo que tampoco conocíamos, ¿verdad? Entonces, sí, por un lado era está progresando, pero por otro lado, ay, también está surgiendo esta conducta que antes no tenía. Ahora ya no quiere comer esto. Ahora le molestan los zapatos. Ahora no lo puedo abrigar en tiempo de frío. Entonces, fueron incrementándose la necesidad de apoyo, la necesidad de otro tipo de terapias, ¿verdad? Me faltó ahorita mencionar y que es muy importante cuando se hace el estudio, el diagnóstico, generalmente los neurólogos te lo recomiendan, un perfil sensorial. Es fundamental dentro del diagnóstico y la evaluación, porque el perfil sensorial nos va a decir qué estímulos afectan generando alguna crisis, un malestar, una molestia en nuestros pequeños y qué estímulos podemos utilizar con ellos para que aprendan a regularse, para que se puedan utilizar en las escuelas como una adaptación y ellos puedan aprender. Entonces, para ese entonces nosotros no habíamos ido con un especialista, entonces Manuel traía un desorden sensorial muy fuerte. Entonces, la dinámica, te digo, fuimos haciendo un poquito más cerrado, dejamos de hacer cosas, papá iba a jugar, ya no iba yo. Iban sus hermanas o se quedaba una conmigo y otra acompañaba a papá a los juegos porque había mucho ruido, porque había polvo, porque estaban las luces. Entonces era mucho estímulo para Manuel y él no toleraba estar en esos lugares. Fueron los hábitos que empezaron a cambiar como familia. Como familia, así es. Empezamos a dejar de comer cosas que no le hacían bien a él, que generaban algún malestar. Entonces era o escondidos en la madrugada comiéndote la galletita, el chocolatito, pero delante de él no, porque en algún momento lo probó, le gustó, pero ya no lo podía consumir. Y la otra parte, porque estaba Manuel, pero también tenías dos hijas. ¿Cómo era esa dinámica ya con ellas? Fíjate que con la mayor, pues le lleva 13 años a Manuel. Entonces siempre ha sido de mucha ayuda mi hija, Jimena. Ha apoyado siempre, yo creo que más de lo que le corresponde. Y más en la época en que yo trabajaba, ¿verdad? Siempre ha apoyado mucho a su hermano, es muy, muy empática. Tanto así que ya le gustaba la carrera, pero con la llegada de Manuel, digamos que vino a aderezar o a reafirmar lo que ella pensaba estudiar. Está estudiando psicología educativa, que tiene el perfil hacia enseñar, educar, adecuar, dar terapia a personas dentro del espectro autista o con otra condición del neurodesarrollo.
Incluso con Aurora María, que aunque era más pequeña, que eran casi de edad, porque en algún momento me llegaron a preguntar, ¿son gemelos? Porque se miraban prácticamente igual. Siempre ha sido muy protectora con él. A pesar de que fue más bajita, de que ella es la niña, ella siempre adoptó su papel de hermana mayor. Jimena es mayor que yo, pero yo soy la hermana mayor de Manuel, entonces muy protectora y también muy a enseñarle, ¿no? A involucrarse en las terapias. Yo creo que gran parte del avance que tiene Manuel ahorita en cuanto a vocabulario se lo debe también en parte a Aurora María, porque Aurora le leía cuentos, le contaba historias y le decía cómo se hacía y cómo se enseñaba. Entonces ella era como su mini terapeuta en casa de lenguaje. Entonces ha tenido Manuel ha sido bendecido con la familia que tiene. ¿Se sentaron en algún momento como familia a hablar y decir, vamos a enfrentar de esta manera la situación? Fíjate que una vez cuando recibimos el diagnóstico y ya que traíamos las recomendaciones del especialista, sí, fue en casa con las hijas principalmente y papá y yo pues les explicamos. Es el diagnóstico de Manuel, estas son las necesidades, vamos a trabajar en esto, le vamos a ayudar de esta manera aquí. Y luego ya lo extendimos a casa de mi mamá, con mis hermanos, con las tías, para que estuvieran enterados. Nunca pasó por la mente, bueno, en mi caso, esconderlo, porque creo que es algo que no se debe de esconder. Y mientras la familia más se involucre y participe en el desarrollo, en incluirlo, es de mayor provecho para el niño. En este caso, te digo, somos afortunados porque ambas familias, o sea, ¿y cómo lo voy a hacer? Y enséñanos, y explícanos, Abby, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué sí le podemos dar? ¿Y qué no? Entonces, también se empaparon, ¿no? Y le dan continuidad a la necesidad de Manuel cuando están en su casa, cuando están en la mía o cuando estamos en algún otro contexto diferente. ¿Cómo empezó a cambiar este núcleo? Ahorita tocas el tema, pero ya que tienes el diagnóstico socialmente, al momento de salir, ahorita decías que al cine, todo, o sea, todo iba cambiando. A lo mejor lo que hacían regularmente ya no lo hacían o descubrieron nuevas formas de a dónde ir. Sí, dejamos de ir a algunos lugares por la misma cuestión y pues empezamos a hacer dinámicas diferentes. Nos íbamos a pasear a los ranchitos, agarramos a ir rancheando, llevamos lonche, que si había agua en una acequia, ahí con los niños, tipo picnic, que a ellos les encantaba y pues la naturaleza tiene muchísimos estímulos positivos para Manuel. Entonces, sí, la dinámica, nos alejamos un poquito de las distracciones de la ciudad, porque incluso dejamos de ir al béisbol, que era algo que hacíamos muy frecuentemente como familia. Entonces cambiamos ese tipo de actividades por otras donde fuera un poco más tranquilo el ambiente, donde pudiéramos controlar mejor los estímulos alrededor de Manuel. ¿Cómo le explicarías a otros padres qué significa realmente el autismo en el día a día de un hijo? Uf. Bueno, pues como lo mencionaste en un inicio en la apertura, cada caso es único y diferente. Es por eso que de ahí viene la palabra espectro, ¿sí? Jamás va a ser lineal. Es decir, puedes conocer a un niño de la misma edad con el mismo diagnóstico, nivel 2 que tu hijo, pero no va a ser igual. Entonces, mi sugerencia es que se centren en la necesidad de sus hijos, ¿sí? Es cierto que hay muchas terapias, hay muchas alternativas, ahorita hay mucha más información que hace 3 años no había aquí, pero lo importante es que te centres en la necesidad de tu hijo, ¿sí? No depende que le des muchas terapias o que no reciba terapia porque con el tiempo se le va a quitar. En realidad no se le va a quitar. O sea, él nació autista y va a ser autista toda la vida. Y toda la vida va a requerir acompañamiento, a lo mejor en diferentes aspectos de su vida, pero siempre va a tener que estar ahí. Entonces, mi sugerencia es que si acabas de recibir el diagnóstico, que el diagnóstico no te paralice, ¿sí? Es normal sentirte triste y sentirte frustrada, es normal estar cansada, agotada emocionalmente y querer llorar
y quiere nada más estar dormida. Es normal sentirlo, pero no debería de ser, ¿verdad? Que el miedo, que la incertidumbre no te paralice, porque si tú te paralizas, al que estás afectando también es a tu hijo, y tu hijo está dejando de recibir el apoyo que requiere. Entonces es tiempo que estamos perdiendo, tiempo importante para él, tiempo importante para nosotros como familia, ¿verdad? Y que te informes, ¿sí? Porque así como ahorita tenemos acceso a mucha información, también no toda la información es verídica o es real. Te vas a encontrar muchos charlatanes que te van a ofrecer curas mágicas o milagrosas. Y en realidad hasta ahorita científicamente validado, no hay algo que diga, si tú tomas esto, se va a curar. O sea, no lo hay aún. Sí es cierto que hay estrategias en cuanto a alimentación, pero es de acuerdo a la necesidad de tu hijo, que hay otras terapias alternativas como la equinoterapia o la natación, pero todo lo que hagamos tiene que ser enfocado a la necesidad, ¿sí? Porque tal vez lo que funcionó para Manuel puede no funcionar para otro niño porque realmente a lo mejor él no necesita ese tipo de terapia, ¿sí? Y como todos somos diferentes, igual en el espectro, todos los casos son distintos, lo que podemos hacer como papás es compartir información, reunirse o apoyarse en las redes de apoyo. Y hablarlo, ¿no? Y hablarlo es importante. ¿Por qué? Porque traes un lío en la cabeza, traes revuelto todo contra todo, pero tienes que seguir funcionando acá. O sea, la vida no se detiene y tú traes miles y miles de cosas y preocupaciones, pero tienes que seguir funcionando, porque ¿quién los va a atender? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a apapachar? O sea, tienes que buscar ayuda, hablarlo. Te digo, yo caí en el error de no hablarlo. ¿Por qué? Porque yo creía que yo podía. Que he podido con otras situaciones en mi vida, voy a poder. Vamos a poder salir adelante de esto. Vamos, vamos, vamos. Y hasta cierto punto creíamos que lo llevábamos bien. Te digo, pero ¿cómo empieza a haber otras necesidades de parte de Manuel? Lo dialogamos en familia. Yo trabajaba en ese momento, acababa de ser ascendida, tenía 3 meses de ascender a un puesto que perseguí por 10 años, lo que estuve elaborando. Y a los 3 meses, pues tomamos la decisión en conjunto, en familia, de que era necesario que yo renunciara para poder estar 100% de lleno con Manuel. Y consideramos las opciones económicas, todas las posibles opciones para poder mantener el ritmo que veníamos manteniendo, ¿verdad? Pero pues llegó un momento en que ya no pudo ser sostenible y yo no le podía dar a otra persona la obligación de encargarse de mi hijo, ¿verdad? Porque es mi hijo. Además, no sentía yo que otra persona le va a poner todo el amor y toda la paciencia que le pone un papá a sus hijos. Entonces, acordado, voy y presento la renuncia en mi trabajo y desde ahí continuamos con la rutina. Para esto yo tenía una rutina de 10 años, muy estructurada también, y de un día para otro el cambiar esa rutina, pues para mí se complicó, ¿verdad? Entonces el día a día, el cansancio, el agotamiento, te empiezan a sobrellevar, a sobrellevar, a sobrellevar, y digamos que estás en el día sobreviviendo, ¿sí? Porque sabes que algo no está bien dentro de ti, pero tienes esa responsabilidad porque hay una personita que depende 100% de ti. Obvio, nunca me olvidé ni desatendí a mis hijas tampoco, ¿verdad? Pero la prioridad en ese momento de atención era para Manuel. Alimentación especial, rutinas muy estructuradas para que se regulara la condición del sueño, actividades muy planeadas. Entonces, con el ritmo que yo tenía anteriormente cuando trabajaba, pues iba a ser imposible poder administrarlo o poder llevarlo de una manera adecuada, ¿verdad? A como él lo necesitaba en ese momento. Los desafíos que enfrentan, ya sea cuando tú sales con él o salen en familia, en espacios públicos, ¿cuáles son? Fíjate, bueno, ahorita la terapia ha dado sus efectos.
ya tolera más. Antes no podíamos entrar a un Oxxo o a un supermercado. Ahora sus lugares favoritos para ir a pasear son los supermercados. Va a la casa, toma la bolsa ecológica, eso quiere decir, llévame a pasear. Y así como nosotros llevamos la lista de súper, él lleva su lista de todo lo que debe de llevar siempre que va a algún supermercado. Entonces, dependiendo del supermercado al que vayamos, él ya sabe que cierta cosa compra aquí, cierta cosa compra acá, entonces él ya, de memoria, lo llevamos a que haga sus compras él y luego ya realizamos las de la casa y sin problema. Pero fíjate que en un inicio no recibimos comentarios y conozco casos de que sí han hecho o hace la gente comentarios hirientes porque ven a un niño llorando. ¿Qué es la primera impresión que te da? ¿O qué es lo primero que tú piensas cuando ves a un niño llorando? Qué chiflado. Huerco chiflado, sí. Le faltan unas... Entonces, a lo mejor no es un niño chiflado. A lo mejor puede que sí, ¿no? Que haya ciertas conductas que aún está aprendiendo a regular. Pero puede ser otra de que no sea un niño chiflado y es un niño en una crisis, porque sensorialmente está saturado y no sabe o no puede desbordar o canalizar todo ese sobreestímulo que tiene. Entonces, la manera que conoce un niño, pues es llorar. Llorar, patalear, gritar. Algunos tratar de agredir, ¿no? Entonces, cuando desconoces sobre estos casos, que ahorita ya es parte del día a día y es común, porque hay más información para poder diagnosticar y puedes tener acceso antes, ¿sí? Etiquetas, ¿no? Esos papás no tienen mano dura. Esos papás chiflan mucho ese día. Míralo, ya está llorando. A nosotros no nos tocó recibir comentarios, pero sí miradas juzgadoras, porque en un inicio, o sea, no los podemos tener encerrados. En algún momento Manuel va a ser un adulto y en algún momento yo no voy a estar, ni papá. Esperemos que podamos estar muchísimos años con ellos, pero en algún momento él va a ser adulto y va a tener que enfrentar el mundo, y va a tener que ir a hacer las compras, y va a tener que ir a hacer un trámite de gobierno, y va a tener que ir a hacer una fila a tal lugar. Entonces, es de poco a poco, ¿verdad? Para que vaya avanzando paulatinamente. Entonces, la gente no entiende el contexto porque no lo viven. Ya cuando lo vives es diferente, pero mientras no lo vives y lo juzgas desde afuera, a lo primero que ves, niño chiflado, padres que les falta disciplina, niños agresivos, niños groseros, niños rebeldes, y infinidad de adjetivos negativos o etiquetas que le suelen colocar a los niños o a las personas, ¿verdad? Así es. ¿Qué retos enfrentan respecto a la escolarización o la inclusión social? Mira, en la inclusión social, yo creo que ahorita ya hay un poquito de avance. No es suficiente, la verdad, porque todavía hay muchos tabús y mala información rondando por ahí. Socialmente, creo que nos falta mucha empatía, porque a veces si no puedes ayudar, simplemente con que no juzgues es suficiente, o con que no veas mal es suficiente, ¿verdad? Porque a veces la mirada dice más que 1000 palabras. Entonces, las personas autistas sienten el rechazo, sienten esa, ay, no, esa barrera o esa restricción que la gente erróneamente coloca por una falta de información. En el sector escolar, bueno, Manuel tiene la fortuna de estar en una escuela especial, dado, te digo, hace 3 años que él empezó a estudiar el kinder, había menos información y Manuel tenía muchos desajustes sensoriales que hubiera sido muy doloroso tal vez para él o muy incómodo si lo colocábamos en una escuela en un grupo regular. Digo, simplemente los grupos amplios. 1 hora mucho toleraba y en un patio abierto. Ahora imagínate en un salón con 30 niños. Una sola maestra para poder atender a Manuel y el resto de los demás casos que se pudiera presentar de otra situación. Entonces nosotros lo analizamos como familia. Digo, es que Manuel no está listo para un contexto educativo tradicional. Vamos a tener que colocar una maestra sombra, vamos a costearlo nosotros, pero lo irá a aprovechar. O sea, realmente
va a ser incluido en la escuela, porque no es suficiente con que vaya y se siente y ocupe un lugar. O sea, realmente, si lo vas a incluir, vas a planear actividades de acuerdo a su necesidad o a su nivel. Va a poder jugar, va a poder participar. Entonces, en ese entonces, Manuel todavía no podía hacer eso. ¿Cómo surge esta escuela? Entonces lo platicamos en familia y decimos, no, pues ¿sabes qué? Aquí. Que vaya aquí porque aquí va de acuerdo a su necesidad. Y la verdad estamos contentos porque le ha ido muy bien. Sus maestras se la rifan ahí con ellos, entonces estamos muy contentos con el desempeño que ha tenido. Pero en el contexto social, a lo que es la educación y la inclusión, sí se trabaja, pero mi percepción es que ya no es suficiente. O sea, ya nos rezagamos o nos estamos quedando un poquito atrás. ¿Por qué? Porque cada vez hay más niños con diagnóstico, con algún tipo de trastorno dentro del neurodesarrollo, que no solamente es autismo, es déficit de atención e hiperactividad, los problemas sensoriales, opositor desafiante, problemas de lenguaje, y vienen muchísimos más diagnósticos que antes eran encasillados como el niño problema o el niño chiflado o el niño burro, ¿verdad? Ahorita actualmente, pues no, se han ido erradicando estos conceptos, pero creo que nos estamos quedando atrás, ¿sí? La ventaja es que hemos tenido, bueno, a raíz del diagnóstico, en mi familia y yo somos voluntarios en una asociación, donde el objetivo de esta asociación es apoyar a niños autistas y ayudarlos a desarrollar habilidades, que sea como un complemento extra de las terapias que ya tienen. Y sobre todo ofrecer una red de apoyo a las familias, como apoyo, como escucha, con psicólogos especialistas, donde puedes conocer especialistas para tratar a tu hijo, ¿verdad? Entonces, hemos sido afortunados porque las escuelas ahora nos solicitan a nosotros. Una de las estrategias o de lo que compartimos son estrategias para niños dentro del espectro en el contexto escolar. Entonces, hemos tenido la oportunidad de participar en la Feria del Libro del año pasado, en San Buena, también tuvimos ahí un taller CREA. Entonces, a nivel social se empieza a notar este tipo de actividades. Antes nosotros íbamos y tocábamos puertas, hoy estamos aquí como un recurso, no queremos pelear con nadie, la intención no es de que tú no haces, yo no hago, no. La intención es, aquí traemos herramientas que podemos compartir y podemos enseñarte a usarlas si tú quieres. Entonces, en un tiempo fue tocar puertas, y el año pasado, a raíz de un congreso también que llevamos aquí, pues ahora voltearon a vernos a nosotros, ¿verdad? Entonces, nos piden apoyo en las escuelas, que vayamos a compartir este tipo de estrategias. Hemos ido en el nivel preescolar, nivel primaria, nivel secundaria también. Entonces, estamos trabajando como sociedad, estamos haciendo lazos con el sector educativo, porque, te repito, la idea no es pelear con nadie. Sí hay casos aislados de docentes que no, y hay casos aislados de familias que no se involucran y que no le dan la atención o la necesidad que requiere el pequeño. En este caso, lo que nosotros creemos es hacer lazos, es hacer equipo. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy demandante y la familia sola por nosotros mismos no vamos a completar todo el proceso social. O sea, como te decía, él va a tener que salir, va a tener que ir a comprar algo, va a tener que interactuar. Entonces, al nosotros trabajar y ofrecer estas propuestas, pues estamos ayudando a trabajar para ese futuro próximo, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a mi mente? No, lo hago por Manuel. Y no porque a lo mejor él se va a beneficiar directamente. Digo, no, porque yo pienso que mientras más información real la gente conozca, la gente es empática y lo va a entender. Entonces, que la falta de conocimiento no sea una justificación para la ignorancia. Entonces, ok, si está en nuestros medios y si no los conseguimos, pues vamos a ayudar.
Vamos a compartir, vamos a capacitar, vamos a traer a algún experto que venga y nos apoye en tal escuela o en tal actividad, en tal dinámica, porque la idea es eso, es informar, es brindar herramientas y decirle a las familias que no están solas. ¿Por qué? Porque lo vivimos. Ya vivimos un proceso, lo seguimos viviendo, ¿verdad? Sabemos lo que se siente, la mirada juzgadora, la discriminación disfrazada, la incertidumbre de cómo va a vivir Manuel en un futuro, ¿sí? Porque eso era algo que a mí me generaba mucha ansiedad y llegué a tener problemas para dormir dado a esta ansiedad. Salía un caso de que, ay, golpearon al niño, ay, lo tacharon de esto, ay, lo hicieron así. Y era como que alimentaba más ese, ¿y qué va a ser de Manuel? ¿Y cómo va a ser? Imagínate que le llegue a pasar, no, no, no. Y yo sola, no, no, tranquila, calma, calma. Pero eso era algo que me quitaba el sueño, que me generaba demasiado estrés. ¿Qué sociedad le va a tocar a mi hijo? ¿Dónde va a vivir? Entonces, platicando con mi psicóloga, me dice, es que pues, no puedo controlar nada del futuro, ni siquiera del mío puedo saber a ciencia cierta qué va a suceder. Pero al unirnos a esta asociación, eh, es, es parte también de mi terapia, ¿no? Es terapéutico ayudar a otras personas, porque mientras nosotros ayudamos, nosotros también vamos sanando. Y ayudamos, en mi caso, con toda la empatía y todo el amor y sin el afán de ofender, porque yo lo vivo, o sea, comparto esa realidad. Y creo que la mayoría de los papás con hijos con algún tipo de diagnóstico, ese es nuestro temor o es nuestra expectativa. Entonces, como no puedo saber, no puedo controlarlo, porque a lo mejor no sé qué tanto futuro voy a estar yo ahí, pues lo vamos trabajando desde ahorita. Vamos a talleres, platicamos, compartimos en redes, hacemos otro congreso. Entonces, estamos contribuyendo a informar a la sociedad, ¿verdad? Y que esa sociedad en un futuro espero que acepte a mi hijo y a todos los demás niños con todo el respeto. No que los amen ni que avienten corazones cuando los vean, no. Simplemente que lo respeten, que entiendan que el ser diferente pues está bien, no tiene nada de malo y que probablemente algunas cosas le van a costar un poquito más y está bien porque todos funcionamos diferentes. Entonces, eso es lo que yo espero para mi hijo en un futuro, ¿verdad? Una sociedad empática y respetuosa. Sin duda mencionas y realmente te admiro, o sea, me dejas sin palabras, admiro la mamá que eres, aquí tu esposo también que te acompaña, la familia que han formado, y todo se basa en el amor que uno le tiene a sus seres queridos, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Creo que eso es sumamente importante y las visitas que ustedes están haciendo por parte de la asociación, porque habrá a la mejor gente que lo está viviendo o ve a su hijo normal. Ujú. Cree que a lo mejor no, bueno, que hay ciertas señales, pero no le presta atención. Y como tú dices, a lo mejor ya está yendo a un jardín de niños, a una primaria, donde el tiempo es el que va en contra de ti, porque ya Ujú. tendrías que a lo mejor que estar en alguna terapia y demás para que él pudiera, como familia, pudieran darse cuenta de lo que está sucediendo, pero habrá quienes no lo saben todavía y Sí. lo mandan a lo mejor a una escuela Ujú. normal, no especial, pero realmente agradezco que estés compartiendo hoy con nosotros esta charla porque sin duda aprendemos totalmente y uno tiene que ser consciente y Ujú. empático la mayoría de las veces o siempre en su vida, pero al escuchar temas de este tipo creo yo que te sensibilizan Ujú. y nuevamente confirma uno que hay personas buenas, que hay gente que está tratando de hacer una sociedad mucho mejor. En esta sociedad, en esta asociación donde participas, ¿cuántos niños hay? Y me imagino que también Manuel ha estado
les sirve el poder convivir con todos ellos y sentirse parte de todo, ¿no? Porque pues a lo mejor también los acompañan. Sí, de hecho, se recibe, bueno, se llama Teams, Monclova, que es donde inició. Ahí está subsede en Castaños y subsede en San Buena, que es donde estamos mi familia y yo. Y mi hija mayor también en Monclova participa. Pero son aproximadamente alrededor de 100 niños entre las 3 sedes que se atienden, que se canalizan. 60 creo, 65 son, o sea, constantes que van cada semana, y hay otros que van una semana sí, una semana no. Y yo creo que aparte del buscar desarrollar habilidades, como te lo mencionaba, el poder aprovechar la red de apoyo, ¿sí? Porque a lo mejor ahorita no hay espacio para niños disponibles, pero en la red de apoyo hay espacio para recibir papás, papás que realmente están pasando por una situación complicada, o a veces no se trata de que aceptes o no aceptes el diagnóstico, sino el día a día te satura. El día a día te satura, la necesidad, o sea, es costoso. Y hay familias que a lo mejor no atienden a sus hijos, no porque no quieran, sino porque no tienen el recurso económico para poder canalizarlo, para poder atenderlo. Entonces es donde surgen este tipo de iniciativas como a Teams. Y claro, Manuel también va en San Buena, todos los martes por allá con su maestra. Aprovecha también, porque te digo, buscamos desarrollar habilidades sociales, de independencia, y recalco mucho, yo siempre hago énfasis y siempre soy de que, y de en la red de apoyo, y vamos a reunirnos, porque ya una vez que lo vives, te cambia la perspectiva. Incluso ves a los demás papás y es como si vivieras tu reflejo, ¿no? Los descansados, con los zapatos del trabajo, apenas comiendo a las 6 de la tarde que el niño ya entró a la terapia. O sea, hay mucho esfuerzo y sacrificio de todas las familias que quieren sacar adelante a sus hijos. Y a veces necesitas ese respiro, esa enseñanza para poder canalizar tú esas emociones y esa sobrecarga que traes a millón. Porque te digo, imagínate, no puedes costearlo. Y luego es, o le doy terapia o les compro comida. Porque pues la situación ahorita no está tan estable aún, ¿verdad? Entonces, es un estrés más para lo que ya traes cargando en la mochila, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que te asesores, que busques ayuda, pero también como papá, que no te pierdas en ese proceso. Porque si papás, si la familia está fuerte, vamos a poder sacar adelante al niño. Pero si solamente es una persona que está puchando para sacar adelante, y más todo lo que conlleva el llevar una familia o mantener una familia, o sea, muy pesado. Yo, entre tanto que leía, y en las pláticas en la red de apoyo, nos decía una psicóloga, el 75% de los papás de hijos autistas desarrolla síndrome de estrés postraumático. O sea, como si hubiera sido la guerra. Te pones a pensar, o sea, tanto así, es que realmente siempre estás alerta. No hay un momento que digas tú, te descanso, o sea, bueno, al menos yo particularmente, siempre alerta. Hasta incluso cuando estaba dormida, que no podía, era, y Manuel, aquí está bien, está dormido. Entonces, es muy importante que lo hablemos, que aprovechemos. Si a lo mejor no tienes el recurso económico para costear una terapia, asiste a las redes de apoyo. Nosotros todo lo publicamos en redes para que llegue a más personas. Y la red de apoyo es fundamental, es la base. O sea, si estás bien, si estás reforzado, si estás fuerte, y no solamente en un aspecto físico, sino también en un aspecto mental, vas a poder estar más tranquilo y poder atender mejor a tu hijo. A veces se complica. Yo creo que la mayoría de los papás nos ha pasado o está pasando que te pierdes. O sea, tu rol de cuidador te absorbe 100%. O sea, ya no eres Abby, ya no era Abby. Era, ¿quién eres? Soy la mamá de Manuel. O sea, ya no soy Abby o soy Abigail, no.
soy la mamá de Manuel. Y luego escuchas a las demás mamás, soy la mamá de Juanito, soy la mamá de... O sea, ya perdimos digamos, esa personalidad o ese límite. O sea, el ser cuidador es 100% tu vida. Y tampoco es lo correcto. Necesitamos encontrar un equilibrio que es muy complicado. Yo estoy aprendiendo a encontrar ese equilibrio entre mi rol de cuidadora, de mamá de Manuel, de mamá de Aurora, de esposa, de mamá de Jimena y ave, ¿sí? Que no ha sido nada fácil. Me ha costado bastantito, pero ya lo entendí y estoy tratando de trabajarlo, ¿verdad? A mí me daba, no pena, decía, ¿por qué la gente tiene que saber lo que me pasa? Y a veces es importante que la gente sepa qué te pasa, porque hay gente que también está como tú y no se atreve a buscar ayuda o no se atreve a platicarlo con nadie. Entonces fue una barrera que empecé a quitar. Dentro de los círculos de apoyo, los grupos de WhatsApp o presenciales o con los amigos. Oye, empecé a ir a terapia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era urgentemente necesario tomarlo. Y sí, piensas tú, pues, porque tiene que saber si estoy o no estoy, pero ha funcionado. Porque, bueno, ¿y a dónde fuiste? ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo te sentías? Y empezamos a platicar. A veces estoy esperando a Manuel en la terapia afuera y ahí está el contexto con los papás. Es que yo fui aquí, fui así, ya no podía con esto, el sueño. Ellos, oye, me pasa lo mismo y empezamos a platicar y empezamos a abrir un poquito más, ¿no? Y nos desahogamos en ese momento, que ayuda mucho, pero no es suficiente. Entonces, sí es muy importante el acompañamiento en el día a día del cuidador. Porque si el cuidador ya no puede cuidar, ¿quién va a tomar ese rol? Entonces, no solamente somos mamás o papás, somos hermanos, somos hijos, los que pueden seguir trabajando, pues aparte eres compañera de alguien, ¿no? Y quienes no, porque la situación así lo requiere, pues no dejas de ser tú. Aunque te dediques 100% a cuidar a tu hijo, dentro de ese día a día necesitas buscar un espacio para ti, para cargar pila, para simplemente respirar. Para respirar. Entonces, sí es muy importante que lo hablen, que no se aíslen y que acudan a estas redes de apoyo si no tienen el medio para pagar una consulta privada. Incluso si la puedes pagar, ve a la red de apoyo también, porque tu red de apoyo va a crecer. Estás con personas que comparten y entienden todo el contexto de lo que estás viviendo. Entonces no vas a recibir más que empatía y tips, tal vez. Totalmente. Avi, ¿qué te ha enseñado Manuel de la vida? ¿Qué no me ha enseñado? Sería la pregunta correcta. Yo creo que lo más significativo, o para resumirlo lo más brevemente, es que un diagnóstico no define el futuro de tu hijo, ¿sí? Pueden decirte, no va a hablar, vamos a trabajar, no va a poder, va a poder, a lo mejor a su ritmo, en su tiempo, si le da las herramientas. O sea, Manuel es autista, pero es Manuel, ¿sí? No son dos identidades separadas, es parte de él. Pero Manuel tiene su personalidad, tiene sus características, tiene su personalidad, tiene su chispa, ¿no? Entonces, no separes a tu hijo, no veas lo que no puede hacer, no veas lo que no tiene, no veas lo que no hace. Ve el potencial, ve qué le gusta, ve para qué es bueno, qué más puedes aprovechar con él. Y sobre todo, y lo vuelvo a reafirmar, no lo etiquetes, no lo encasilles. Puede tener un diagnóstico, pero eso no va a determinar la persona que va a ser en un futuro.
y sobre todo acéptalo, porque a veces queremos aceptación del mundo que nos rodea, pero nosotros como papás no lo aceptamos. Entonces, si tú lo aceptas, le vas a quitar un gran peso a tu hijo. Y obvio, la gente lo va a empezar a aceptar, ¿verdad? Porque tú ya lo aceptaste, ya abrazaste lo que es. Entonces, esas son mis sugerencias como mamá, ¿verdad? Que lo ames, que lo aceptes y que no lo detengas, no lo limites. Ya hablamos un poquito ahorita sobre el tema, pero quiero que si me pudieras reafirmar, ¿qué te gustaría que la sociedad supiera para ser más empáticos? Pues me gustaría que supieran que para empezar todos van a ser diferentes, ¿sí? Porque también hay estereotipos de que todos son súper inteligentes o todos son súper ordenados o son agresivos. Entonces, no, cada uno va a ser diferente. Cada diagnóstico va a ser diferente, cada personalidad va a ser diferente. Que el ser diferente está bien. O sea, no tiene nada de malo. Qué aburrido que fuéramos todos iguales. Entonces, o sea, el ser diferente está bien, el ser diferente está de moda. Eh, que, que igual si no podemos ayudar, porque a veces queremos ayudar y no sabemos cómo, respetemos. O sea, no puedo hablar, pues no hago un comentario ofensivo o simplemente no veo mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes hacer? Necesita ayuda. Mamá, papá, no, está controlado. Ok, me, me retiro, ¿verdad? Pero que entienda que la diferencia nos enriquece, que todos somos partes indispensables de esta sociedad y que cada vez vas a ver más personas neurodivergentes integradas en nuestra sociedad, porque las estadísticas están en aumento, ¿sí? En 2022, encuestas en Estados Unidos decía que 1 de 31 es autista. Y según esas cifras y su estadística o su proyección para dentro de 10 años, es de que 7 de 10 niños en un aula van a ser neurodivergentes. Entonces, tal vez en un futuro los típicos sean los raros. Y no es malo, ¿verdad? O sea, sino es para ir despejando, abriendo nuestra mente y el aceptar que esto es una realidad, que vamos a convivir, que hay muchos adultos por ahí que no están diagnosticados y nosotros convivimos con ellos. Pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros papás, porque ya una vez que empiezas a conocer y dices, ay, sí, mi papá tenía estas características, ay, entonces empieza a ampliar el panorama, ¿verdad? Entonces, es el respeto y aceptación de lo que está diferente nada más. Para todas las mamás que ahorita nos pudieran estar viendo o que conocen a alguien que puede estar sucediendo esto, ¿qué les dirías a todas ellas? Uno, que no estás sola. Y puede ser una frase muy trillada porque es como más te sientes. Aunque tengas gente alrededor de ti y te diga, yo te entiendo, yo te ayudo, yo te acompaño, te sientes sola. Es complicado no sentirte de esa manera. Pero en realidad, si levantas la vista y ves un poquito más a tu alrededor, realmente te vas a dar cuenta que no estás sola y que hay muchas personas que están dispuestos a ayudarte, que están interesados en tu bienestar. Entonces no te calles, no te guardes las cosas, busca ayuda profesional si puedes. Los DIF municipales tienen psicólogo, está la línea de vida del gobierno del estado, está quien pueda pagar una sesión por fuera, independiente, o sea, adelante, pero no te encierres en ti. No te sientas responsable de que tienes que poder con todo al mismo tiempo. Somos seres humanos y nos vamos a cansar. Si es necesario, llora, no te reprimas. Una llorada en el baño y otra vez te reinicias, pero no te vayas llenando de esas situaciones, de esas cargas, porque en algún momento va a explotar y va a ser peor. Entonces sí es importante que no te aísles y que busques ayuda. Insisto, las redes de apoyo para esto es su función.
estás empezando, acabas de recibir un diagnóstico, en las redes de apoyo hay papás que tienen 10, 15 años, que sus hijos ya son adultos y están dentro de las redes de apoyo. Entonces, es esperanzador también conocer más personas porque compartimos vivencias. A veces simplemente escuchamos, porque a veces es lo que necesitas, ¿no? No quieres tanto, que te den tanto rollo, ¿no? A veces nada más alguien que te escuche porque te va a entender y no te va a juzgar. Entonces, no te aísles, aprovecha estos recursos, no te pongas al final, ¿sí? Porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder cuidar a nuestros hijos. Yo creo que sería lo fundamental de mi recomendación, de mi propio proceso, para quienes están empezando o ya lo llevan, ¿verdad? Y se sienten solas y aisladas por ahí. Entonces, no está sola. Hay muchas personas que lo entendemos, que lo vivimos y que estamos dispuestos a ayudar o a veces simplemente escuchar. Así es. Avi, pues quiero agradecerte que me has acompañado el día de hoy con un tema realmente muy importante. Creo yo que nos sirve a todos los seres humanos porque nos hace mucho más empáticos y hablarlo. Sin duda, reitero nuevamente, el hablar los temas, el no esconder, el me da vergüenza, no, hay que hablarlos, hay que enfrentar las cosas para que este mundo, para Manuel y para Para todas las todos. personas en general, sea de empatía y de amor. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir un poco lo que ha sido nuestro proceso y que espero que realmente que quien lo escuche y necesita ayuda, realmente la busque, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en un siguiente episodio. Les recuerdo que estamos todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Soy Isma y nos estamos viendo. Gracias. Bye.